vamos a dar un orden a la presentación, comenzando por coincidencia con las damas, corresponde, y además físicas médicas. De esa manera el doctor Vidal seguirá con conocimiento de que en el Perú puede contar con profesionales de primer nivel en el campo que corresponde a esa salud. Comenzaremos entonces con la presentación de Giselle Berni, que nos va a explicar un poco su trabajo en Arequipa. Giselle. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor, ¿no?, pertenecer a la Academia Nuclear del Perú y contribuir a sus fines. Hace millones de años que la energía nuclear está trabajando en beneficio de la humanidad. Recordemos que el Sol es la primera fuente de energía que dispone el hombre. En la actualidad, el 17% de la producción mundial de energía proviene de reactores nucleares. Esta energía eléctrica producida no genera dióxido de carbono y es de bajo costo en comparación a otras formas de generación de energía. Los países desarrollados sorprenden a sus visitantes con trenes bala y líneas de producción de bajo costo en energía. Todo esto gracias a la energía producida por los reactores nucleares. La energía nuclear puede ser riesgosa para el ser humano, pero también puede generar riqueza, utilizándola en forma apropiada, tal y como muchos países desarrollados lo han venido realizando. Una de las aplicaciones de la energía nuclear es su uso en medicina. Una fractura no podría ser diagnosticada si no existieran radiografías, al igual que muchas enfermedades que pueden ser visualizadas sin necesidad de realizar una intervención al paciente. En medicina nuclear, el uso de radiofármacos, algunos producidos en el reactor nuclear de Huarangal, en nuestro país, permiten realizar tanto el diagnóstico como el tratamiento de enfermedades. Entre otras de las aplicaciones médicas de la energía nuclear está la radioterapia, que el 80% de los pacientes con cáncer requiere como tratamiento único o complementario a la quimioterapia o cirugía para la cura de la enfermedad. La esperanza de vida del ser humano se ha venido incrementando, esto gracias al desarrollo de la medicina, que ha encontrado el diagnóstico y cura de muchas enfermedades. El cáncer es una de esas enfermedades, siendo en nuestro país la segunda causa de muerte y va en aumento, generando esto mucha preocupación a las entidades prestadoras de salud, ya que el tratamiento del mismo requiere de equipamiento, infraestructura y profesionales altamente especializados. Como mencioné, el cáncer es el reto de los sistemas de salud. Para alcanzar este objetivo, se requiere promover la detección temprana de la enfermedad. Para la detección temprana es indispensable contar con equipos tales como mamógrafos, tomógrafos, resonadores magnéticos, entre otros, además de equipos de alta tecnología, como lo son la cámara gamma, el PET-scan, el ciclotrón. El tratamiento del cáncer requiere, entre otros, de radioterapia, para lo cual se requiere de equipos de alta tecnología, como lo son los aceleradores lineales y equipos de braquiterapia de alta tasa. El funcionamiento de todos estos equipos mencionados es en base a la energía nuclear. En resumen, la contribución de la energía nuclear a la salud es significativa y va en aumento. El desarrollo tecnológico nuclear en sus aplicaciones médicas va ligado a un aumento en la expectativa de vida de los seres humanos, requiriéndose junto con este desarrollo tecnológico profesionales físicos médicos y nucleares, médicos nucleares y radioterapeutas, que aseguren el buen manejo de la tecnología puesta a su alcance para el beneficio de la población. Para finalizar, quisiera mencionarles que con el descubrimiento de la radiación a fines del siglo XVIII,
se marcó el tiempo en que vivimos, tiempo donde la ciencia y tecnología es el motor de desarrollo de los países. Es por eso que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es un paso fundamental en el camino para alcanzar el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, interesante. Pasamos entonces ahora a la doctora Sandra Guzmán, que es física, egresada como doctora en física médica en Brasil. Nos va a contar qué es lo que anda haciendo en estos tiempos. Nos interesa mucho. Ante todo, buenas noches con todas las autoridades y todo el público en general. Mis agradecimientos en primer lugar al doctor Modesto Montoya y a la Junta Directiva por la invitación de pertenecer a esta academia. En realidad, aquí en representación de la Sociedad Peruana de Física Médica, quería presentarles una reseña de lo, como dice el doctor Modesto, de lo que estamos haciendo. Ok, adelante. Pasamos rápidamente. Cuando hablamos de físico médico, es un profesional del área de física. Básicamente lo que se les pide es que haga los estudios de maestría y que tenga un entrenamiento clínico básico de 2 años. Entonces tendremos ahí el físico médico calificado clínicamente. Pero si hablamos ya de un físico médico experto, se le pide un mínimo de 6 años. Esto es un modelo adaptado a la Agencia Internacional de Energía Atómica, la cual aquí en el Perú se está cumpliendo. Adelante. Entonces, tendremos los físicos médicos clínicos, quienes son profesionales que trabajan en el área de salud. Estos a la vez pueden ser docentes y también trabajar como debe ser en el área de investigación. Tenemos también a los físicos médicos no clínicos, quienes se desempeñan básicamente a la docencia e investigación. Adelante. Entonces, ¿cómo se da la física médica en el Perú? Como ya había adelantado el doctor Álvaro, en realidad nosotros tuvimos la primera piedra, digamos así, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde se tuvo primero la presencia de la invitación del físico médico de Canadá, Harold, quien, por la invitación del doctor Mayer Saria, él viene y propone que debería ya de comprarse el primer cobalto aquí en el Perú. Es así que se comienza a trabajar con el primer equipo de cobalto, se comienza a hacer los primeros controles de calidad, se comienza a hacer planificación manual. En ese entonces todavía no se contaba con físico médico calificado, ni mucho menos experto. Es así que quien hace la primera labor de físico médico, digamos así, sus primeros pasos fue el doctor Mayer Saria, que hay que reconocerlo. Adelante, la siguiente. Luego se adquieren 2 unidades de cobaltos en los centros privados, y ya en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas se compra el primer acelerador de una energía de 4 MeV. Aquí ya hoy ya estamos trabajando con energías mayores de 10 MeV a 18 MeV. La siguiente. Se incorpora ya en 1978 el primer físico médico que fue formado en el exterior y se comienza ya a sistematizar todo lo que es relacionado a control de calidad, planificación manual de radioterapia y se comienza a dar los entrenamientos a los primeros físicos. La siguiente. En 1996, como decía el doctor Álvaro, se crea la maestría en física médica en conjunto del Instituto Peruano de Energía Nuclear, con la Universidad Nacional de Ingeniería y con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La siguiente. Esa maestría se da hasta la actualidad, formando, creando su primer objetivo, cumpliendo su objetivo de formar físicos médicos. En el 2001 se crea la Sociedad Peruana de Física Médica. Esta siendo parte de la Organización Internacional de Física Médica y de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Entonces, es la sociedad que hoy incorpora a todos los profesionales físicos médicos y dosimetristas en el área. La siguiente. Entonces tenemos físicos médicos licenciados hasta la actualidad como físicos médicos expertos en promedio de 15 físicos médicos. En realidad es poco, estamos avanzando como tenemos la curva de crecimiento de una forma exponencial, pero estamos avanzando. La siguiente.
De igual manera en la compra de equipos también, o sea, en estos 5 últimos años en realidad hemos tenido mucho avance en cuanto a la compra de tecnología avanzada y eso es muy positivo para nuestro país. Entonces tenemos que ir a la par. Compra de equipos y formación de profesionales que tengan que estar capacitados para elaborar con esos equipos y evitar accidentes. La siguiente. Como decía, se ha dado compra de equipos, como tenemos en el caso de Arequipa, el Salud de Arequipa, tenemos un acelerador, hoy ya trabajan con intensidad modulada, radioterapia intraoperatoria, ya van a incorporar braquiterapia de alta tasa de dosis. Tenemos el caso de Trujillo, también el Salud aquí en Rebagliati. Entonces se han comprado no solamente en radioterapia, sino también tomógrafos, resonadores, que ayudan a mejorar la calidad de imagen. La siguiente. La participación del físico médico en todas las áreas es imprescindible, ¿no? Por normatividad tenemos que es imprescindible la presencia del físico médico como profesional en el área de radioterapia. O sea, no puede funcionar un servicio de radioterapia si no tiene un físico médico. En las áreas de radiodiagnóstico todavía se está trabajando en ello. En medicina nuclear también se pide, se solicita que se tenga la presencia del físico médico. La siguiente. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades? Las funciones del físico médico, la siguiente, va a iniciar desde el inicio de la proyección de la compra de equipos. O sea, vamos a participar en conjunto con todos los otros, parte de los otros personales, para saber qué es lo que se tiene, cuáles son los objetivos, qué cantidad de pacientes se quiere atender, con qué energía se va a atender, cuál es la disposición del ambiente, etcétera. Todas las características de tal manera que podamos enfocar técnicamente hacia lo mejor en cuanto a compra de equipos. La siguiente. Participa el físico médico también en cuanto al cálculo de blindajes. O sea, tenemos que saber exactamente cuál es la dimensión adecuada de las barreras primarias y secundarias de tal manera que se cumplan las normas de protección radiológica. La siguiente. Verificación de la construcción de cada uno de esos ambientes, o sea, durante todo el proyecto. La siguiente. Verificación de las instalaciones de los equipos. Aquí tenemos la instalación de un acelerador lineal, es decir, vienen los fabricantes, comienzan a montar los equipos y nosotros tenemos como físico médicos estar en todo ese proceso de instalación. La siguiente. Aceptación y controles iniciales, es decir, todo lo que se especificó en la orden de compra debe ser cumplido de acuerdo a las especificaciones técnicas. Ello es dado en el programa en la parte de aceptación y toda la parte de controles iniciales, sea equipos de terapia o de diagnóstico. La siguiente. Definición de los sistemas dosimétricos con los cuales vamos a hacer las medidas. La siguiente. De acuerdo a sus características, es decir, tenemos que saber cada una de las características de estos dosímetros de acuerdo a las aplicaciones que se les vaya a dar. La toma de todos los datos, en este caso para el caso de aceleradores lineales, porque hoy ya no estamos trabajando de forma manual, hoy ya estamos trabajando en 3 dimensiones, es decir, ya trabajamos con datos reales. Entonces, en este caso, en comisionamiento se hace todas las medidas de porcentaje de dosis en profundidad, de perfiles, de factores de campo, factores cuñas, etcétera, de tal manera que esos datos sean incorporados hoy ya en los sistemas de planificación computarizada. Siguiente, esa es tarea del físico médico. Tenemos ahí el comisionamiento, de tal manera que esos datos sean colocados dentro del programa y a la vez el programa va a pasar un control de calidad de tal manera que podamos saber que la dosis que se le está dando al paciente es la dosis prescrita. De tal manera que podamos evitar accidentes, como es el caso de Costa Rica, de Panamá, casos muy cercanos, ¿no? Donde se hizo un mal cálculo en caso del sistema de planificación y se tuvo accidentes y llevó a muertes, ¿no? La siguiente. Calibración. Nosotros trabajamos en cuanto a equipos de calibración, sea esto en terapia de diagnóstico, ¿no? Basado siempre a protocolos internacionales, trazado siempre a nuestro laboratorio de calibración dosimétrica que tenemos actualmente en el Perú y a la vez que va a estar trazado al laboratorio primario de calibración dosimétrica. La siguiente. Los controles de calidad, eso tiene que ser de forma rutinaria, diarios, mensuales, trimestrales, anuales. Esto tiene que ser en base a protocolos que son construidos propios de la institución en función con los equipos con los que cuentan. La siguiente. Los controles de calidad. Ahí tenemos el control de calidad de un tomógrafo, por ejemplo. Porque muchas veces se tiene el equipo
el mejor equipo de última tecnología, pero no se hace un control de calidad adecuado, simplemente la calidad de imagen con la que se cuenta no es la adecuada. Entonces, podemos tener un super equipo, pero la calidad de imagen tiene bajo contraste, baja resolución, baja nitidez, mucha borrosidad. La siguiente. Entonces, se hace una serie de control de calidad. Por ejemplo, podemos colocar un fantón, un objeto simulador, que es un acrílico, e internamente se le coloca pequeñas masas, digamos, otro tipo de material con una densidad diferente. Y se le pide a la institución hacer una tomografía usual. Y vemos ahí que en algunos casos no se consigue detectar pequeñas masas. Entonces podemos decir, en el caso, por ejemplo, de mamografías, si hablamos de microcalcificaciones, no son detectados y eso lleva a falsos negativos. Entonces eso simplemente va a perjudicar al paciente. La siguiente. También tenemos que ir a la par con todas las normas de protección radiológica, como en este caso concreto. Si se necesita evaluar solo la columna vertebral del bebé, en este caso, no se necesita irradiar a todo el cuerpo, ¿no? La siguiente, pero vamos rápido. Entonces, básicamente la aplicación de la energía, como ahora estamos hablando de la cadena nuclear, es la aplicación de la energía al medio. Es decir, tenemos que considerar todo lo positivo. Claro, si lo mal usamos llevaremos accidentes, pero si lo bien usamos, simplemente vamos a dar aplicaciones en cuanto a pérdida de energía, depósito en la materia, de acuerdo a los efectos, de acuerdo a la energía. Entonces, ello nosotros tenemos que direccionarlo al volumen que queremos irradiar. Se da pérdida de energía, que se dé la pérdida de energía mayor al volumen blanco, cuidando a los órganos, en este caso de células buenas. La siguiente, pasamos rápidamente. Ahí tenemos la pérdida de energía en el medio. La siguiente, intensidad de la energía dependiendo de las partículas con las que contamos, sean fotones o sean protones, como es el caso de la curva de Bragg. La siguiente. Entonces, hemos ido avanzando a la par. Desde ortovoltaje, megavoltaje, hoy ya en el país estamos trabajando con intensidad modulada. La siguiente. Entonces, pasamos de una dimensión cuando trabajamos con cálculos manuales, la siguiente, a 2 dimensiones que trabajamos con cuerpos muy parecidos al cuerpo real, de forma cilíndrica, por ejemplo, en el caso de la cabeza. La siguiente, hoy ya trabajamos en 3 dimensiones, trabajamos con fusiones de imágenes, de tomografía, con resonancia, con angiografía, etc. La siguiente, trabajamos ya casos de radiocirugía para casos de tumores menores a 4 centímetros, para casos cerebrales. La siguiente, trabajamos ya en 4 dimensiones, ahí tenemos fusiones de imágenes, por ejemplo. Entonces, trabajamos, incorporamos imágenes tomográficas con resonancia y hoy ya con PET, ¿no? Se trabaja también en cuanto a investigación, en la parte de simulación con el uso de Monte Carlo. La siguiente. Y aplicaciones de nuevos dosímetros, como es el caso de del OSL, para poder identificar cuáles son los posibles errores, es decir, que la dosis que sea prescrita sea la dosis que sea dada al paciente. Entonces se le hace la dosimetría en vivo. Pasamos rápidamente a algunos casos, como el caso de pelvis, por ejemplo. Tenemos el caso de cabeza, donde se le coloca el dosímetro en la entrada del haz, rapidísimo. Caso de pulmones también, para saber cuánto le está llegando a los otros órganos de riesgo. Entonces, el físico médico es parte del equipo del área de salud. Hoy ya tenemos un espacio ganado, hemos creado una necesidad. Solo nos falta ser con nombre propio parte del Ministerio de Salud, lo cual estamos en camino. Entonces, pasamos rápidamente. Actividades académicas, hemos ido avanzando. Hoy ya hemos tenido el primer congreso en Lima en el 2008, pasamos rápidamente, donde se dio el primer curso de radiobiología, donde participaron médicos, físico-médicos y tecnólogos. El segundo congreso en Arequipa, donde se dio el taller de física médica, la siguiente, y el curso de medicina nuclear allá en Arequipa, la siguiente. Invitamos a expertos internacionales. Y el año pasado tuvimos el honor de tener el Congreso Latinoamericano de Física Médica en el Cusco. Entonces albergamos a muchos profesionales, colegas del área de Latinoamérica. La siguiente, donde se dio 7 cursos simultáneos con la participación de todas las empresas privadas y nacionales. Pasamos rápidamente ya. Este es el Congreso, la siguiente. Y este año que hemos tenido, la siguiente, hemos tenido el Congreso en Tacna. La siguiente. Hemos tenido el Congreso en Tacna, que es el último Congreso. Entonces, en realidad la sociedad está avanzando, está caminando y albergando a todos los profesionales del área. Ok, gracias.